Bueno, el tema que he elegido es una especie de diálogo de los patrimonios, los recorridos, las tensiones y las nuevas aproximaciones. El patrimonio cultural es una expresión multidimensional que representa a un grupo determinado. Lo hace a través de piezas físicas, de objetos, de monumentos, de objetos representativos o a través de manifestaciones inmateriales, de tradiciones, sentires, sensibilidades. Y bueno, no tengo que decirles que desde el comienzo la vida del hombre dejó huellas de sus expresiones y en este lugar no voy a decir lo que pasaba con respecto a todo aquello que no era algo escrito, ¿no? Es ese tema que ya no mencionamos más en referencia a la historia y a la prehistoria. Sino que bueno, en rigor de verdad, en nuestro territorio, que había varias culturas previas a la conquista, en realidad, muchas de ellas eran culturas sometidas a su vez a otros territorios, razón por la cual casi todas las cosas que han quedado han sido descubrimientos arqueológicos. En realidad, lo que ha empezado a hacer sobre esos lugares fueron toda la construcción colonial del periodo de la conquista y colonización. En un momento determinado, salteando bastante en el siglo XIX, en razón de la formación del Estado, hubo toda una preocupación que empezó en Francia de empezar a preservar monumentos que pudieran dar razón de una nación previa a la organización del Estado. En este sentido, este pantallazo previo a lo que voy a referirme es para llegar al momento en que desde nuestro país empieza a haber como una especie de organización en torno a la recuperación del patrimonio, que en realidad no había sido preocupación previa. Al principio, qué preservar o qué no preservar, por supuesto, son siempre decisiones políticas e históricas. Al principio, cuando se crea la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos, la comisión estaba integrada por historiadores, razón por la cual el primer lineamiento que va a tener esa comisión va a ser una comisión, un lineamiento histórico simbólico. Entonces, el Cabildo, por más que esté amputado, la Casa del Acuerdo, el Palacio San José, la Casa Histórica de Tucumán, todos los hitos que representaran, y si había un pasado previo, bueno, todo lo jesuítico, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras decisiones que se tomaron y se mantuvieron durante bastante tiempo. En rigor de verdad, a partir de la década del 70, que se empieza a determinar cómo son los planes de conservación, empiezan a aparecer cosas diferentes, porque la Convención de Preservación del 72 obligaba a ciertas cosas y ciertas reglas que no se habían mantenido en la década del 40. Pero la década del 40 es una década de afianzamiento de la identidad, de tratar de homogeneizar a la población, aunque aparezcan algunos escritos que nos hablan de un pasado especialmente vinculado al noroeste y nos hablan de un mestizaje distinto. Pero en rigor de verdad, va a ser la decisión que se tome en torno al área del litoral, al área de Buenos Aires, al área central, la que empiece a definir la política patrimonial y esta va a quedar en manos de arquitectos. Entonces, ya lo que va a privilegiar esta mirada es la autenticidad, cosa que no se tuvo en cuenta en la década del 40, cuando prácticamente la Casa Histórica de Tucumán se hizo en base a fotos viejas, o el Cabildo se amputó y se rehizo nuevamente. O sea, lo importante no era en ese momento la autenticidad, sino lo simbólicamente representado. A partir de mucho tiempo después, en donde se amplió esta característica de incorporar nuevas miradas sobre el patrimonio, especialmente durante la presidencia de Enrique Ardoy, que cambió los planes de la Escuela de Museología, que empezaron a haber seminarios y carreras vinculadas al patrimonio en universidades nacionales y privadas, seminarios regionales de museos y de patrimonio. Empezaron a hacer reuniones en distintas provincias para empezar a valorar otros patrimonios, no solamente los patrimonios
vinculados con la provincia, sino también empezaron a ingresar otros patrimonios vinculados con la industrialización y con cosas que ya íbamos perdiendo, ¿no es cierto? Hubo una exacerbación de las declaratorias de monumentos históricos nacionales con el afán de no perder ciertos edificios que esperaban la PICOT. En esa exacerbación de declaratorias que pasó del año 2000, que eran 500, a ahora que son 1600, hay como un afán de parte de cada región o cada provincia de llegar como si fuera la cocarda de ser monumento histórico nacional. Lo que no significa que ese monumento histórico nacional el Estado lo vaya a cuidar, porque en realidad la ley 12.665, que preserva el patrimonio, habla de una supervisión del Estado, pero no de hacerse cargo. ¿De qué se hace cargo el Estado? Se tiene que hacer cargo de sus propios edificios. Si son monumentos históricos nacionales, son propios edificios, se hace cargo. Pero si son iglesias, por ejemplo, en realidad no tiene por qué hacerse cargo, aunque a veces se hace cargo. Y entonces hay como una dicotomía en el sentido de una ley que no se ajusta o que no la leen bien, o intereses para invertir en un lugar en lugar del otro. El Estado siempre ha sido pobre en materia de infraestructura y en general la Comisión nunca tuvo un fondo genuino para pagarse los arreglos. Entonces, tenía que depender siempre de la obra pública, de la Dirección Nacional de Arquitectura, que en general, entre un camino y una escuela, siempre dejaba fuera cualquier edificio histórico. No solamente eso, sino para agregar tendría mucho que decir de los intereses inmobiliarios, de los códigos de planeamiento que no se respetan, de todo lo que significa salirse de la norma. Bueno, de esto podríamos hablar otro día y mucho tiempo. Por eso preferiría acotarme al cambio que sucedió en el siglo XXI, a fines del siglo pasado, en el año 1999, la UNESCO reparó en montones de memorias que se perdían, que no se registraban, y entonces empezó a dedicarle como un paraguas de obras orales que se podían perder, especialmente las lenguas, especialmente todo lo vinculado con el mundo indígena. En ese momento nosotros hicimos una presentación del tango que gozaba de buena salud, razón por la cual fue bochado. Pero en el 2003, en la convención, ya hay un paraguas, que es la convención. Y en la convención, para mí resultó ya un paso más democrático, porque en realidad se empezaba a sostener que la manifestación cultural de un grupo, considerado a sí mismo como patrimonio, si era evaluado por la comunidad como tal, tenía la categoría de patrimonio inmaterial. Así, la UNESCO aceptó el tango en el 2009, el filete porteño, el tango lo presentamos con los uruguayos, el filete porteño solo nosotros en el 2015, y después en el 2020 el chamamé. Muestro estos tres porque son las tres únicas manifestaciones inmateriales que hemos conseguido hasta la fecha. Sin embargo, este año que se cumplieron los 15 años de la proclamación del tango, desde la subsecretaría marcamos un programa desde junio hasta septiembre que atravesaba el patrimonio para entender esta manera transversal de jugar al patrimonio, ¿no es cierto? Yo llevé tango y conferencias al Cabildo, al Museo Histórico Nacional, a la casa de Ricardo Rojas, al INAPL, al Museo Sarmiento, es decir, todos esos lugares aparentemente dedicados a una cosa, casi sagrados algunos, empezaron a convivir con otros patrimonios, que es la idea que tenemos nosotros, o que tengo yo, o que compartimos con muchos colegas, de hacer una idea casi holística del patrimonio. En este sentido, ¿cuál es el conflicto de este momento? Yo creo que en este momento hay un conflicto grande vinculado a dos cosas. Primero, a que en la convención la UNESCO pretende que sean las propias comunidades las que hagan todo el registro, y todo el registro la gente ¿cómo lo va a hacer si no sabe
que es patrimonio, no tiene sabe de la manifestación cultural. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos patrimonio con ello o no lo hacemos? Es el debate que está de moda y que muchos están en contra. Sin embargo, en lo que fue el Camino del Inca, después Champañá, nos empezaron a aparecer necesidades por parte de los portadores, es decir, de los pueblos indígenas, de los campesinos, una necesidad por capacitarse. Es decir, ellos se daban cuenta de que gente de afuera venía a decirle que esta manera que ellos tenían de hacer una fiesta era patrimonio inmaterial y ellos no manejaban el vocabulario, no manejaban los conceptos. Por esa razón, desde el INAPL se creó la diplomatura en patrimonio inmaterial para esta gente que lo demandaba. Una diplomatura que no tiene un registro universitario, pero sí tiene varios sentidos importantes. Primero, que la cursó mucha gente y que quieren que se dé una segunda temporada, como si fuera un canal de televisión o una serie. Y por otro lado, una cosa que se da en esta presentación, que ya tiene 10 años, que es el famoso Camino del Inca o Champañá, eh, es que las provincias que integran este patrimonio se mantienen unidas, más allá de los gobiernos que pasan, ¿no? Entonces, celebramos que por lo menos nosotros tengamos un patrimonio que compartir por varias de nuestras provincias y que sirva para una vinculación más allá de lo esencialmente político, sino con una razón profundamente social y altamente democrática por la participación de los mismos portadores, que nos permitan superar algunas diferencias. Cuando me tocó formar parte de la presentación del tango, la UNESCO no exigía la participación de la gente, ya con el filete porteño sí lo exigía, por eso tuve que hacer talleres con los fileteadores y fueron ellos los que definieron su manifestación cultural y eso es lo que le sirvió a la UNESCO para reconocerlo. Lo mismo pasó con el chamamé, que recorrimos toda la provincia, aunque el chamamé es más que la provincia de Corrientes, tomé epicentro en Corrientes y entonces en diferentes talleres se discutió la posibilidad de si servía o no esta presentación ante la UNESCO. Y bueno, en ese taller donde había músicos, letristas, portadores, bailarines, todos los que participan de la manifestación, fueron haciendo como una especie de acumulación de antecedentes para que nosotros pudiéramos presentar el formulario final. Cuando nos tocó defender el chamamé en una de las reuniones de UNESCO, no pudimos dar cuenta por un problema electrónico de la cantidad de firmas que teníamos, y hubo todo un debate muy interesante en la asamblea, que creo que fue mejor que después la propia nominación. El debate en la asamblea estuvo en torno de quién tiene el poder en la asamblea, si la mayoría de los que estaban allí habían dado su opinión en relación al chamamé y era inobjetable que era un patrimonio cultural inmaterial, y entonces, ¿cómo podía ser que porque los votos de esa asamblea si servían o no servían? Bueno, ese debate puso en tela de juicio muchas de las internas que a veces se dan entre los más poderosos y los menos poderosos en materia de participación. Y llevó a que la propia UNESCO tomara como un dato de la realidad que esas asambleas y esas reuniones tenían que servir para un debate más democrático y amplio. Y lo tomó como nota. Así que creo que ganamos doblemente porque el chamamé no solamente terminó siendo después aprobado como patrimonio cultural inmaterial, lamentablemente la reunión fue en París y en plena pandemia, así que no lo pudimos festejar ese día, pero sirvió también para que se repensaran algunas de estas políticas que a veces generan desde ámbitos de poder y no están cerca de la gente, que es la portadora de ese elemento, la que lo goza, la que lo disfruta. Y bueno, y seguramente que esto que dije o que mencioné en esta breve presentación
generará algún debate seguro, porque nadie piensa igual que otro. Así que gracias por darme esta oportunidad de participar en estos seminarios que vengo siguiendo desde que era docente en el Joaquín. Gracias.